Bueno, el ejercicio de Rosa de Viento en sí es como armar una gráfica, una figura que les permite visualizar rápidamente la frecuencia de los vientos predominantes. Recuerden que un observador en las estaciones meteorológicas eh, realiza la observación 3 veces al día. En esas observaciones toma el dato a partir de la veleta sobre de dónde sopla el viento, de los 4 puntos cardinales y las 4 subdivisiones. Tenemos 8 puntos cardinales. Y bueno, entonces cada día toma 3 datos, 3 observaciones de los puntos cardinales de donde provienen los vientos. Si se fijan acá, bueno, acá hay un ejemplo que va a estar en el práctico para varias localidades y tienen los datos a partir de los cuales se arman las rosas de viento de frecuencia, que es a partir del dato n. Pero también tenemos un dato de rosa que se puede hacer una rosa de viento de velocidades medias de viento. Esto quiere decir, por ejemplo, que en Ceres, en la totalidad de observaciones realizadas, 129 provinieron del norte y la media cuando el viento sopla del norte en esa localidad es de 12 kilómetros por hora. O sea que este dato es interesante. Si bien no nos dice la frecuencia, sí nos da una indicación de con qué velocidad promedio vienen de ese punto cardinal. Y así para cada uno de los puntos cardinales. Podemos ver, por ejemplo, que los vientos más fuertes son los vientos que provienen del sur, para esta localidad por lo menos. Y en general, bueno, salvo algunas excepciones, fíjense en Bariloche tenemos vientos del noreste bastante fuertes, en promedio, y del norte, o incluso, fíjense, del noroeste son los vientos más fuertes para esta localidad, del oeste y del noroeste. Pero en general las localidades nuestras, o de nuestra zona, podemos mirar Ceres, podemos mirar Rosario. Bueno, Rosario tiene vientos fuertes del norte y del sur. Son los vientos de mayor intensidad como valor promedio. No nos está indicando el desvío. Habría que mirar un dato un poco más, digamos, con los datos crudos para ver si tenemos mayor frecuencia de vientos fuertes de qué punto cardinal. Pero bueno, son datos diferentes y ambos nos permite hacer una rosa de viento. En un caso rosa de viento de frecuencia y en otro caso rosa de viento de intensidad. Creo, déjenme que haga la suma que no la hice, porque los datos de frecuencia se llevan a valores por miles. Es decir, tenemos 129 del norte, vamos a un ejemplo para Ceres, por ejemplo. 200, 175, 113, 209, 60, 14, 13 y la calma, que es el número de observaciones donde no hay viento. O sea, por más que la veleta va a estar apuntando a algún lugar, si hay ausencia de viento, se registra como calma. Fíjense que la suma de estos valores da 1000. Acá pueden ver el valor de 1000. Esto ya está llevado a valores por 1000. O sea, supónganse que estamos hablando de una serie de datos de 10 años. Si fuese 10 años por 365 días, por 3 observaciones, en 10 años tenemos 10.950 observaciones. O sea que lo que hay que hacer con esas 10.950 observaciones es llevar, en lugar de a términos porcentuales, es a valores por 1000. O sea, con una regla de 3. 10.950 son el 1000 por 1000. Supónganse que, bueno, vamos a hacer, si fuera 129 sobre, perdón, 129 dividido 1000 por, quiere decir que 1400 veces, o sea, 1400 más o menos, de las veces sopló el viento del norte. Y por regla de 3 va a dar ese valor. Va a dar ese valor de 129. Yo porque no puse el valor exacto, pero ese es el mecanismo por el cual un dato climático
a partir de las observaciones, que son datos del tiempo, de una serie de 10 años, por ejemplo, podríamos obtener cada uno de los valores de frecuencia de cada uno de los puntos cardinales. Esa sería la forma, es una simple regla de 3. Entonces, bueno, tenemos para lo que es noreste, el este, sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste. Y la calma. Acá, claro, está indicado acá que la frecuencia de las direcciones es en escala 1 en 1000 y la velocidad medida en kilómetros por hora. Entonces, uno cuando en el mismo Excel uno puede hacer una gráfica de... Perdón, yo lo tenía por acá, pero capaz que lo borré sin querer. Bueno, sí, lo he borrado, lo vamos a hacer de nuevo. Yo había hecho unos datos de un ejemplo, así como lo hice para aquí, lo podría hacer para este ejemplo de series, pero bueno, yo había hecho un ejemplo. El Excel no te deja graficar la calma. Nosotros, nuestra idea es que la calma se grafique en el centro. O si deja alguna versión nueva, tal vez se pueda, pero bueno, de momento no, lo vamos a hacer sin la calma. Hay un tipo de gráfico, perdón, no es este, que son estos gráficos de aquí, donde nosotros podemos ver rápidamente en este ejemplo, por ejemplo, que la mayor frecuencia es del norte y del este. Faltaría agregarle acá en el centro, eso lo solemos hacer, por eso que esto lo pueden hacer también en una hoja cuadriculada. Ustedes podrían hacer este esquema para cada una de las localidades. ¿Se escucha un ruido de fondo? ¿Hay algún micrófono activado? Debe ser este. Ahí lo silencié. Bueno, tengan en cuenta que cuando realicen este tipo de gráficos en una hoja cuadriculada, muchas veces lo que hacen, se los voy a mostrar acá, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, esto tiene una altura de 15. Bueno, vamos a hacer un ancho de 15. Perdón. Entonces, vamos a hacer que está en la hoja cuadriculada. Tengan en cuenta que cuando ustedes toman, supónganse que el centro lo toman acá, entre la FG, que acá toman el centro, cuando hacen, por un lado tienen que ver primero, buscando acá, por ejemplo, si tuvieran que hacerlo para seres, tienen que fijarse cuál es el valor más grande de todos, en este caso, que es, por ejemplo, 209. Por lo tanto, bueno, para tener valores redondos, háganlo, piénsenlo para un máximo de 250 si quieren. Y luego lo que tienen que considerar es, por ejemplo, vamos a hacer varias más. Si este es el centro, o bueno, ustedes le van a insertar en la hoja un círculo a la parte central, donde va a ir la calma. Puede ser algo así, que debería llegar a todos los puntos, y comenzarían a contar a partir de acá cada cuadro, cada 5 milímetros, porque la cuadrícula tiene 5 milímetros, o sea que cada 1 centímetro pueden considerar ustedes, si quieren, 100 por 1000. Acá habría que agregar uno más. O sea que cada 5 milímetros son 50 por 1000. Esto quiere decir que acá sería 50, 100, 150, 200, 250. Y ahí estarían holgados para toda la estructura, para todos los puntos. Y también tienen que tener en cuenta que si toman diagonales, no es, tengan en cuenta, o pueden incluso hacer varios círculos. Ya esto tendría que ser una cosa así. Esto tiene en el formato, hay que... Perdón, sin relleno. Podrían hacer algo así. Tengan en cuenta que las hipotenusas, digamos, que lo que es 5 milímetros para acá, para que sea en la diagonal 5 milímetros, tiene que ser, no tienen que hacer coincidir con un cuadro porque la hipotenusa va a ser más larga, digamos.
Así que bueno, esto podría ser un ejemplo ahí donde tiene que ser perfectamente todos los puntos a la misma altura. Entonces acá toda esta línea podría ser la línea de este círculo, podría ser el círculo correspondiente a 50 observaciones por mil. Y así podrían hacer los círculos para todas las demás observaciones. Esta sería una manera sencilla de hacerlo. Después habría que rotularlo simplemente. Esto ustedes incluso pueden hacerlo como estoy haciendo yo acá si quieren, o si no lo hacen en su hoja cuadriculada, luego lo agregan como foto. Entonces tendríamos que poner acá que cada uno de estos corresponde a su valor. Por ejemplo, acá sería 50. Pero vamos a hacerlo aparte. Vamos a insertar texto. Hasta pueden hacer uno solo. Podría ir acá, por ejemplo. Ahí más o menos se ve sobre cada una de las circunferencias. Eso sería una manera de poner una leyenda. Y luego lo que habría que hacer es, por ejemplo, en seres, marcar 129. Tenemos que marcar, ya podría ser con algún pequeño círculo, por ejemplo. 129 es para el norte. Por ejemplo, 100. Bueno, acá está un poco corrido. Esto tiene que ir bien acá. 129, podemos marcarlo con un círculo, con una cruz, con cualquier. Recuerda que el 0, o sea, el círculo azul representa la calma, que luego le pondrán el valor. Y a partir de la circunferencia que está en azul, arrancamos con 0, 50, o sea que faltaría saber que la circunferencia de la calma corresponde a 0 de frecuencia. 129 podríamos poner algo por aquí, más o menos. Más o menos está más cerca de 100 que de 150. No, 150 sería el siguiente, así que está más cerca del 150 que del 100. Ese sería el punto norte. Luego tendríamos el punto del noreste, el valor de la curva de 200, que es esta que está aquí. Si quieren, para no confundirse, las solapamos bien. Esa es la de 200, es la que está acá. Eso es del noreste. Así que tendremos que buscar en esta curva 200. Sería algo por allí. Podemos usar esta diagonal, así que tendría que en realidad venir más por aquí. Luego hay que ubicar el punto al este, 175. O sea que si este 200 está bien al medio de estas dos. 175 sería por aquí. Luego habría que buscar, me avisan si se corta mi audio, yo por ahora creo que está todo bien. 175, 113 del sureste. 113 del sureste, la diagonal esta. Estaríamos por acá más o menos. 209 el viento que sopla del sur. 60, 14 y 13. 60. 14. Estaríamos por acá. Y 13 en la diagonal. Y luego lo que tienen que hacer es unir con líneas
digamos, si lo hacen como yo les mostré acá, esto lo hace automático, no les grafica la calma, digamos, pero lo hace automáticamente. Les hace esto que estoy haciendo yo, lo grafica automáticamente con los valores. Si no, si lo hacen en una hoja, simplemente unir con líneas cada uno de los puntos. Si estuviéramos haciendo el gráfico de intensidad, exactamente el mecanismo es idéntico, simplemente que los valores estos no se van a alcanzar porque estamos hablando de kilómetros por hora. La escala podría ser, por ejemplo, se me ocurre de a 2,5 kilómetros por hora, 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12 y medio, o lo hacen de a 5 kilómetros por hora, 0, 5, 10, 15, 20, como porque si achican mucho los valores, si, por ejemplo, si hicieran de a 10 kilómetros por hora, 0, 10, 20, 30, les va a quedar, no se van a notar, fíjense por los valores que tiene, no se van a notar las diferencias. Para estirar las diferencias y que se noten bien, siempre tienen que tratar de que el valor máximo esté representado y que no quede un rango muy chico, porque si no todos los valores se parecen más entre sí. Pero bueno, básicamente esta sería, no sé si se aprecia bien, una rosa de viento. Los círculos los puede facilitar ustedes. En realidad generalmente no se pide con estos círculos, pero bueno, no está mal que lo agreguen. Si lo hacen sin círculo también está bien. Le estaría faltando a esto el valor de la calma para Ceres. Para Ceres la calma representa 87 por 1000. Así que ahí tendríamos todo el completo de Rosa de Viento. En la localidad de Ceres podemos ver que los vientos predominantes son los que soplan del sur, seguidos del noreste y luego del este. Y luego los demás lugares, los demás puntos cardinales ya tienen menor frecuencia. Recuerden el mecanismo, cómo se calcula. Si nosotros le dijésemos que el total de observaciones con el cual se hizo son 20.000 observaciones, simplemente para saber cuánto fue de cada lado, es 20.000 por, tenemos este dato que era 209, si no me equivoco, por ejemplo, dividido 1000. Es como lo mismo que hacen con un valor porcentual, pero acá es por 1000. Esto sería como el 20,9%, se podría hacer por 20,9 sobre 100. Y les da que 4.180 observaciones fueron de ese punto cardinal. Por darles un ejemplo. Otro tipo de ejercitación que a veces podemos evaluar es brindar todos estos valores y no darles el dato de la calma y ustedes por una simple resta obtener ese dato. Si está por 1000, tienen que saber que la suma de todos tiene que dar 1000. O en lugar de no darles la calma, podríamos no darle el dato de alguno de los puntos cardinales. Nada muy complejo, digamos. Y luego, bueno, lo que faltaría, si quisiéramos, es graficar también lo que es los datos, por ejemplo, de velocidad. Si quieren los hago acá más rápidamente. 12, 10, 9, 10, 13, 11, 9, 6. Así que si hacemos, obviamente esto como la calma no correspondería. Por eso toma, ahí está. Esta es una rosa de viento para Ceres de intensidad de viento y podemos ver que los vientos más fuertes en promedio son del sureste.
tal vez habría que buscar alguna manera que permita ver algo más del dato y no simplemente el promedio. Por ejemplo, una barra de desvío estándar sería interesante tener. Y después tal vez uno podría ver los datos extremos, los vientos más fuertes, como un dato absoluto. Así como tenemos un dato absoluto de temperatura, uno podría ver el dato absoluto de viento. Rápidamente, sencillamente, esto es lo que se consulta en este tipo de práctico. Después tenemos algunas otras cuestiones que eventualmente las podremos resolver después, pero yo apuntaría más que nada, es este el tipo de ejercitación. Hay alguna cuestión de unidades de, de unidades de medición. Por ejemplo, yo les muestro acá, pero no quiero, como no está todavía resuelto el práctico, no quiero darles mucho más detalle. Eh, por ejemplo, algo a tener en cuenta es está todo también en las clases va a estar subido, y ya de hecho algunas cosas en la clase tienen, pero por ejemplo las correcciones que hay que hacerle a los instrumentos de presión. Recuerden que la presión, el barómetro de Fortin, por ejemplo, que usa la cubeta el sistema de la presión atmosférica medido con el mercurio y el largo de la columna de mercurio correspondiente a una atmósfera, ese dato se tiene que llevar o igualar a una misma altura. Se tienen que hacer una serie de correcciones por altura sobre el nivel del mar, por temperatura, porque si justo en esa localidad hay mayor temperatura, va a estar más dilatado el mercurio, entonces hay que, cuando la temperatura es mayor a un determinado valor, se ajusta para llevarlo a, a 0 grados, y sí creo que es 0 grados, ahora me entra la duda, pero bueno, es cuestión que se corrige a todos por una misma temperatura, se corrige a 45 grados de latitud, o sea que si estamos por encima, latitudes mayores a 45, se lo corrige hacia un sentido, y si la latitud está por debajo de los 45, se corrige en sentido opuesto. Todo eso está hecho con tablas normalizadas que permiten rápidamente llevar el valor al dato de mercurio, de presión en milímetros de mercurio estandarizado. Así que ya les dije la latitud, les dije la corrección por temperatura y también por altitud, altura sobre el nivel del mar. Entonces se lleva todo a 0. Mientras más alta sea el lugar donde se está midiendo, sea de mayor altura, la corrección lo llevará a presiones, o sea, aumentará más la presión respecto a lo que esté midiendo el instrumento. Obviamente la presión que está ahí a esa altura es menor, pero se la lleva como si fuese presión sobre el nivel del mar. Ya que los vientos predominantes o el gradiente de presión, los mapas de viento que se hacen requieren que estén estandarizados, porque no sirve de nada comparar la presión de una localidad que está a 3.000 metros de altura con la que se toma en otra estación que está a 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces ese es el objetivo de estandarizar el valor. Así que, pero bueno, eventualmente si aparece alguna duda cuando tengamos el cuestionario o el trabajo práctico definido y subido, lo podemos resolver, ya sea en otra charla como esta, en una reunión como esta, o me consultan por email directamente. Eh, Otro tema es el de los prácticos. Yo ahí fui enviando algunos, pero me están faltando varios del práctico de humedad. Voy a tratar de resolverlo en el transcurso del día, si es que llego. Por las dudas, para aquellos que no lo han recibido, al de humedad, subí un ejemplo corregido, para que vean los errores que se pueden llegar a cometer y bueno, contrasten el de ustedes con el que está ya revisado. No sé si tiene alguna otra duda de este práctico o de los anteriores. Yo voy a pausar ya la presentación, así no se demora más.